Bienvenidos a Lo que me mueve. Yo soy su host Lina Forero y estoy por aquí celebrando este sexto episodio de Lo que me mueve. Y en estos días que estuve pensando, porque como me da un espacio más grande para poder abordar los temas que traigo aquí y no correr y poder tener una conversación literalmente heart to heart, estuve pensando pues de qué hablar. Y la verdad han salido tantos temas en estas últimas semanas del año. eh, Me han ocurrido y tengo tantas cosas por contar que no sabía por dónde empezar. Pero eh, hace como 2, 3 días estaba acompañando a mi hija a tenis y mientras iba caminando me acordé de una propaganda que estoy segura que ustedes también han escuchado, que la propaganda decía, desde que probé Easy Juice, y pues la propaganda era súper cómica. Pero esa propaganda me llegó a la cabeza porque literalmente mi easy juice en este momento es expresar. El escribir, el venir a hablar con ustedes, el unirme a grupos que también como que me han ayudado a expresarme y a buscar otras maneras de expresarme, un poco más mi verdad y también sentirme conectada con muchas otras personas que de pronto no tienen la misma dinámica mía, pero que se pueden conectar con cosas que vivimos día a día. Y el poder también conectar con ustedes y poderles compartir videos mucho más simple en mis redes sociales de cosas que me pasan a diario, porque como les digo, me han pasado tantas cosas que digo, no encuentro la manera de poder compartir todo esto en un solo episodio, entonces he venido compartiendo más de mi día a día y de esas cosas que a veces no son enormes, que son cosas chiquitas, simples, que también nos mueven un montón en nuestro día a día. Y una de esas cosas simples, entre comillas, digo yo, me pasó la semana pasada en un grupo en el que me uní. Y yo digo que este grupo, bueno, uno muchas veces se une a cursos y el curso siempre te promete algo, ¿no? Como cuando termines este curso vas a hacer tal o vas a poder hacer tal cosa. Pero este curso yo siento que es más el estar, el acompañar, el sentir, el conectar, que siento que es lo que a muchos en general, sin importar la vocación o a lo que se dediquen, nos falta muchísimo más conectar en esta actualidad en la que vivimos. Y yo me metí a este curso exactamente por eso, porque es un lugar donde yo siento que creativamente me nutre y creativamente no porque me estén enseñando qué hacer o cómo evocar mi arte, sino literalmente cómo vivirla, cómo sentirla, de dónde puede nacer todo esto que como artistas, como emprendedores, surge. Y me uní a este grupo de mujeres de Oda, se llama, y se llama El Jardín. Y este jardín de verdad que ha sido como ese lugar al que uno añora pertenecer, porque uno se siente sostenido, incluso por personas que no conocemos, y se siente esa cercanía y esa compañía, y es algo demasiado bonito. Pero bueno, yo me hice parte de este grupo y dentro de como los get-togethers que hay dentro del curso, digámosle así, hubo uno con una terapeuta, psicóloga, facilitadora, que se llama Viviana. Y este ejercicio se llama Part Works, que no tenía ni idea que existía, nunca lo había escuchado, la verdad. Pero un poco de lo que se trata ese Parts Works es de poder identificar desde qué lugares estamos habitando lo que sea que nos esté pasando. eh, y lo pongo así muy simple, como desde la que se siente inspirada o desde la que se siente molesta, o bueno, hay una cantidad de arquetipos que la verdad, si les hablara del tema, no sabría abordarlo porque no soy muy conocedora del tema, pero
La idea era poder explorar algunas partes que aparecen, poder verlas, escucharlas y poder entrar en diálogo con esas partes. Normalmente siempre entramos en diálogo con esas partes que son dolorosas o que donde nos sentimos cansadas, sin ganas, pero pues uno también puede abordarlo desde esos lugares bonitos, ¿no? Desde cuando estamos inspiradas, creativas o empoderadas, que no es todo el tiempo. Pero este día, cuando ella empezó a hacer este ejercicio y fue una guía como de meditaciones, como de grounding, o sea, fue algo muy, muy bonito. Y al final, digamos que había que ponerle un nombre, por decirlo así. La palabra que me vino en el momento en el que ella nos puso a escribir fue la expresión. Y antes de haber empezado el ejercicio, ella nos dio una instrucción de que tratáramos de que fuera algo muy simple, entre comillas, ¿no? Que no fuera algo que fuera a tocar unas fibras muy profundas, porque pues estamos solos en casa, era un ejercicio mucho más corto, por decirlo así, entonces no podíamos como ir tan a fondo de lo que fuera a salir y era como más safe que fuera algo muy, muy simple, por decirlo así, digo yo, entre comillas. La palabra que a mí me surgió desde el principio, cuando ella dijo pónganle nombre, fue la comunicación, pero más que todo la expresión. Y cuando empezamos a abordar más a fondo todo este tema, yo empecé a escribir sobre la expresión y sobre todas esas cosas que me estaban pasando en este momento a mí con la expresión de que llevo ya un tiempo conectando con este tema de la expresión, de escuchar, de sentirme escuchada, de sentirme vista. Y cuando yo empecé como a darle un poco más de profundidad sin darme cuenta, se empezaron literalmente como, no sé si han visto o se acuerdan de esos jueguitos que a uno le regalaban de niños, esos cuadernitos que tenían puntitos y uno tenía que unir los puntitos y cuando unía los puntitos veía la imagen. Pues para mí literalmente ese momento fue así. Fue como si en todas las áreas de mi vida, en Metanoia, que es mi marca, en lo que me mueve, que es este podcast, en mi relación de pareja, en mis otras relaciones de amiga, de mamá, de hija, de esposa, fue como si hubieran alumbrado o si hubieran salido todos esos puntitos y si hubiera formado la palabra expresión. O sea, para mí fue tan claro que lo que yo he venido trabajando durante mucho tiempo ha sido el tema de poder expresar. Entonces, cuando empiezo a escribir, me doy cuenta de que esta expresión que yo tanto añoraba o que tanto he venido buscando, viene desde mi niñez, desde el no poder quizás encontrar ese lugar seguro donde yo podía expresarme y de pronto no sentirme juzgada o sí, solamente como tener ese lugar donde uno se siente seguro porque te puedes expresar. Pero ahí también me di cuenta que la forma en la que yo había buscado expresarme había sido por medio de metanoia. Porque si ustedes se vieron el capítulo de mi podcast donde hablo de metanoia, yo les cuento que eso que yo he querido hacer con metanoia es poder conectar por medio de vivencias, experiencias que yo he tenido y conectar por medio de la ropa y poder ser esa compañía en la ropa para las personas que van en su camino y pues todos vamos en nuestro camino. Entonces ahí me di cuenta que esa era la razón por la cual yo había elegido empezar esta marca para poder expresar todo eso que no puedo hacer con palabras o que se me dificulta un poco hacer con palabras porque en algún momento perdí esa voz de poder expresar. Pues también se empezó a reflejar en muchas áreas de mi vida donde a veces también aún me cuesta expresarme, donde me siento como con un peso en el pecho o sí, como nerviosa
Y fue exactamente pues lo que me pasó aquí en Lo que me mueve. Cuando empecé no sabía por dónde empezar, no sabía qué decir, no sabía cómo expresarme. También un poco con esa expectativa o esa imagen de que de pronto si hablo o digo algo no voy a ser agradada. Y pues me doy cuenta que Lo que me mueve también vino a sacarme de ese lugar de literalmente exponerme sin importar quién me está escuchando, sin importar que mi cabeza me esté diciendo, bueno, a ti quién te va a escuchar, a ti quién te conoce, o qué tan importante es lo que tú tienes que decir como para montar un podcast. Pero hice caso omiso a todos esos pensamientos y me lancé y me he dado cuenta que por este medio he logrado encontrar mi voz y pues que me expuse, así me sintiera nerviosa, insegura, a hablar de temas desde mi corazón, y a conectar pues mucho más conmigo misma y con mi verdad. Y creo que esa es la razón por la cual realmente elegí contarles esto hoy, porque muchas veces subestimamos lo pequeño, lo que parece simple, como este ejercicio que debería de tratarse de algo que no fuera too deep y parece de pronto una tontería o un detallito sin importancia, pero a veces eso es exactamente lo que abre esa puerta a algo enorme. A veces no llega con una gran revelación ni un momento espiritual cinematográfico donde baja la luz y nos sentimos eh, alumbrados, ni como un ahora sí entendí toda mi vida. A veces llega con una clase, con una conversación, con una frase, en una incomodidad, en un hábito nuevo o en una palabra que tu cuerpo te pide que expreses. Y si te detienes a mirar y si te das el permiso de escucharte, aunque sea incómodo, aunque de miedo, aunque no sepas qué vas a encontrar, ahí es donde empiezan a unirse los puntitos. Para mí fue la expresión, para ustedes puede ser, no sé, poner un límite, pedir ayuda, soltar una lealtad, cambiar una dinámica familiar, movernos, decir que no, decir que sí, o simplemente permitirse sentir. No importa cuál sea, lo que importa es que lo atiendas, que te tomes en serio eso pequeño que se repite dentro de ti, porque generalmente no está tratando de molestarte, está tratando de guiarte. Y si algo he aprendido en esto es que cuando honramos lo pequeño, algo mucho más grande se acomoda solo. Así que nuevamente, muchas gracias por escuchar. Compártanlo si creen que de pronto hay alguna persona que ustedes conozcan que necesite escuchar esto. Y como les había comentado desde un principio, poder traer más historias, más reflexiones y procesos reales que si nos mueven a nosotros personalmente, puede que muevan a muchas otras personas. Gracias.